Vayamos. ¡A la batalla final! Sísifos de Sagitario, Sagittariasu no Shichifosu, es uno de los personajes del manga Saint Seiya, de Lost Canvas, de Masami Kurumada y Shiori Teshirogi. Es el hermano menor de Ilias de Leo y el guardián de Sasha, la reencarnación de la diosa Atenea en esa época, desde el momento en que la encontró en un orfanato en Italia. Su contraparte en el universo canónico es Gestalt de Sagitario. Etimología. Sagitario, generalmente leído como Ite-sa, se traduce como constelación del arquero y es el nombre japonés de la constelación Sagittarius. Ite significa arquero y Sa significa constelación. La lectura utilizada en la serie, Sagittariasu, no es más que la transliteración del término latino Sagittarius, que significa arquero, y proviene de la palabra Sagitta, flecha. Sagittarius es la base del nombre romance de la constelación. Actualmente, Sagitario es representado como un centauro que lucha con arco y flecha. Sísifos es la transliteración japonesa de la palabra Saifos, griego antiguo, significado desconocido. En portugués es Sísifo, posiblemente derivado de la traducción italiana, Sísifo, considerado el más astuto de los mortales. Sus trampas y engaños le valieron en la mitología un castigo divino. Fue condenado a empujar una roca cuesta arriba en el Tártaro, repitiendo la acción cada vez que ésta caía, por toda la eternidad. Sísifos es un hombre con presencia, alto, con ojos azul violáceo, a veces castaño oscuro. Siempre es visto con una pequeña cinta roja en la cabeza, característica que también marcaría a su sucesor, Aioros. Cuando no viste su armadura, Sísifos usa ropas formales, y aún así puede manifestar las alas doradas de Sagitario incluso con vestimenta civil. Su lealtad hacia su diosa es incuestionable, demostrada no solo como combatiente, sino también como consejero en los asuntos que enfrenta la reencarnación humana de Atenea en su proceso de convertirse plenamente en una divinidad. Mantiene una buena relación con Asgard de Tauro, que parece existir desde hace bastante tiempo debido a la edad de ambos en el santuario. También parece tener una relación cercana con el Cid de Capricornio, quien se muestra excesivamente amistoso con él y se preocupa por su bienestar durante la batalla contra Oneiros. 17 años antes de la Guerra Santa contra Hades, Sísifos era un aspirante a Caballero de Oro que entrenaba junto a Aspros y Asgard, quienes también aspiraban a convertirse en Caballeros de Oro. El maestro de Sísifos era el Caballero de Oro Ilias de Leo, quien además de ser su hermano mayor, era conocido como el caballero más poderoso de su era. Sin embargo, Sísifos sufría inseguridades y las burlas de otros aspirantes, quienes creían que solo era candidato a Caballero de Oro por la influencia de su hermano. En cierta ocasión, Sísifos, Aspros y Asgard se preparaban para una misión de reconocimiento cuando una aldea cercana fue atacada por centauros. Aspros sugirió esperar a Ilias para resolver la situación. No obstante, Sísifos, inspirado por su sentido de la justicia, salió a defender a las personas de los centauros. Al inicio logró contener a los enemigos, pero el número de centauros comenzó a aumentar, dejando a los jóvenes aspirantes acorralados. En ese momento, Ilias de Leo aparece y derrota a todos los centauros con un solo golpe, salvando a los jóvenes aspirantes y recriminando a Sísifos por haber sido imprudente al atacar sin esperarlo. Días después, Sísifos continuó entrenando con Ilias, pero tenía dificultades para seguir las enseñanzas de su maestro sobre escuchar a la naturaleza. Tras un año, Sísifos llegó a la fase final de su entrenamiento. Para obtener la armadura de Sagitario, debía acertar al menos un golpe a un Caballero de Oro. Su adversario fue Rugonis de Piscis, conocido por poseer el cosmo más avanzado entre los 88 caballeros del santuario. Sísifos no lograba siquiera tocar a Rugonis, quien mantenía el control absoluto del combate. Sin embargo, impulsado por su determinación de convertirse en caballero, Sísifos logró igualar su cosmo al de Rugonis por un breve instante y consiguió asestarle un golpe. De esta manera, Sísifos obtuvo la armadura de oro de Sagitario. Tiempo después, Ilias sintió un mal presagio proveniente de Sísifos y pidió al gran maestro del santuario, Sage, que enviara a Sísifos al oráculo de Delfos para traer los manuscritos que servirían para aclarar sus dudas y conocer el futuro de la próxima Guerra Santa. Tras recibir la misión, Sísifos partió hacia el santuario de Delfos, ubicado en medio de un bosque sombrío cubierto por una densa niebla. En su camino se enfrentó a varios lobos, a los que derrotó fácilmente. Poco después apareció una gran loba blanca que emanaba un poderoso cosmo. Su nombre era Arques, y se decía que pertenecía a las Pitias, guardianas del oráculo y mensajeras de los dioses.
Arques se ofreció a guiar a Sísifos hasta el oráculo. Más adelante, Sísifos se encuentra con sus compañeros Aspros y Asgard, ya portando las armaduras de oro de Géminis y Tauro. Tras un intercambio de palabras, Asgard ataca a Sísifos, dejándolo aturdido. Sísifos se da cuenta de que aquello es una ilusión, pero no comprende por qué sus amigos lo atacan de esa manera. Asgard y Aspros continúan atacándolo, diciéndole que su debilidad y falta de habilidad provocarían una desgracia en la Guerra Santa. Después de una serie de ataques, Sísifos se levanta y declara que no cree en lo que dicen, y lanza su técnica Impulso Luminoso de Quirón, destruyendo la ilusión. Acto seguido, Arques aparece y le explica que aquello fue una ilusión que reflejaba lo que habitaba en el corazón de Sísifos, y tras eso, lo conduce finalmente al templo de Delfos. Al llegar allí, Sísifos se encuentra con otra versión de sí mismo, vistiendo una surplice. Arques menciona que esa era la forma en la que se convertiría cuando, en el futuro, liderara el ejército de Atenea. Ella explica que los manuscritos se encuentran en el templo, pero que antes Sísifos debía enfrentar su futuro y luchar contra esa otra versión de sí mismo. La batalla entre Sísifos y su otra versión es extremadamente dura, y Sísifos tiene muchas dificultades para vencerlo. Su otra versión estaba a punto de asestar el golpe final. Sin embargo, Sísifos se levanta una vez más y al recordar las enseñanzas de Ilias y creer en un futuro próspero junto a Aspros y Asgard, dispara una flecha contra su otra versión, destruyendo la ilusión. Poco después, Ilias aparece y le pregunta a Sísifos si desea abandonar el santuario. Sísifos se sorprende y pregunta de qué está hablando su hermano. Ilias le dice que se irá a los confines de la tierra para vivir únicamente en compañía de la naturaleza, e invita a Sísifos a acompañarlo. Sísifos rechaza la propuesta, afirmando que el santuario quedaría desprotegido sin la presencia de dos caballeros de oro. Acto seguido, ataca a Ilias creyendo que también se trata de una ilusión creada por Arques. Sin embargo, Ilias repele fácilmente el ataque, obligando a Sísifos a retroceder. Ilias intenta hacer que Sísifos cambie de opinión, diciéndole que su existencia es una pérdida de tiempo para los demás, y de inmediato lo ataca con la técnica Corona Relámpago, haciendo que todo el bosque se estremezca. Sísifos intenta contraatacar, pero Ilias mantiene el control absoluto del combate. Sísifos lanza entonces el Impulso Luminoso de Quirón, pero este resulta ineficaz frente al enorme poder de su hermano. Luego, Ilias desata un poderoso ataque que hace que todo el bosque se mueva contra Sísifos. Aún así, motivado por la creación de un futuro mejor junto a Aspros y Asgard, Sísifos logra atravesar la técnica de Ilias y asestarle un golpe directo. Ambos caballeros caen al suelo. Sísifos ve a Ilias sangrando profusamente y le pregunta de dónde proviene tanta sangre. Ilias le responde que se debe a su tuberculosis, lo que deja a Sísifos profundamente preocupado. En ese momento, Arques aparece y declara que está muy orgullosa de ambos, afirmando que también cree en el futuro en el que Sísifos confía, y finalmente le entrega los manuscritos. De regreso en el santuario, el gran maestro lee los manuscritos y descubre en ellos la ubicación de una aldea en Italia, donde vive una niña que es la reencarnación de la diosa Atenea, y ordena que Sísifos la traiga al santuario. 10 años después, Sísifos conversa con Asgard cuando, de repente, la armadura de Sagitario comienza a resonar, respondiendo al llamado de la armadura de Leo de Ilias, que ahora estaba en posesión de su hijo Regulus. Sísifos corre en busca de su sobrino para llevarlo al santuario. Cuando Hades aparece en el santuario llamando a Atenea, Dogco de Libra, Shión de Aries, Asgard de Tauro y Sísifo de Sagitario, se reúnen para defender a la diosa. Sísifo apunta la flecha de Sagitario contra Hades y la dispara, pero el dios la repele, atravesando el corazón de Sagitario. Gravemente herido, Sísifo sobrevive y es capturado por Hipnos y Tánatos, quienes lo aprisionan en la dimensión de los sueños. El Cid de Capricornio, con la ayuda de Atenea, invade dicha dimensión y logra rescatarlo. Más tarde, el caballero de Sagitario dispara la flecha de la justicia para matar a los 4 dioses del sueño que combatían contra el Cid y Tenma. El caballero de Capricornio divide la flecha en 4 partes para destruir a los dioses simultáneamente. Sin embargo, muere en el proceso al proteger al Pegaso. Tras la muerte de el Cid, Sísifo se convierte en el líder de las tropas que invadirán el castillo de Hades. La invasión solo logra el sellado de Hipnos, a costa de la vida de Hakurei, y resulta en la aparente muerte de Dogco, lo que obliga a Shión a huir junto a Yusuriha y Tenma.
Posteriormente, Sísifo regresa al santuario con las tropas, esperando el regreso del caballero de Pegaso de su entrenamiento con Defteros. Cuando Tenma vuelve, más fuerte y con su armadura renovada, él y Sagitario parten con el oricalco entregado por Unity rumbo al Tíbet, donde se encuentra el barco que, impulsado por el oricalco, invadirá el Lost Canvas en el cielo junto a las tropas de Atenea. Iacos, el último de los 3 jueces, interviene en la misión y derrota a Regulus de Leo. Con las flotas de ambos bandos fuera de combate, Sísifo libra una feroz batalla contra Garuda, decidido a proteger a toda costa aquello que le es más preciado. Sísifo reconoce las palabras de Junkers de Lobo, afirmando que sus corazones están unidos por lazos indestructibles. Entonces ordena a Junkers que, junto a Tenma, active el barco con el oricalco traído por el propio Pegaso, mientras él se encarga del juez del infierno. Tenma y Junkers entran al barco, y el Pegaso no comprende qué significa activarlo. Junkers explica que el barco posee un núcleo que activa su poder y que, al estar construido con un árbol originario del monte Olimpo, posee el poder de los dioses, poniendo a prueba a los humanos que entran en él. En ese momento, Tenma escucha una voz. Es Yato, que lo siguió tras la orden de Sísifo. El unicornio queda atrapado por una especie de raíz que comienza a aplastarlo cuando intentan rescatarlo. Aparece Douglas de Osa, quien salva a Yato. Junto a él llegan Curtis de Hydra y Blériot de León Menor, quienes desean unirse a Junkers. Sin embargo, aquello que atrapó a Yato comienza a crecer y a aplastarlos a todos. Douglas decide quedarse atrás para permitir que los demás avancen. Aunque dudan, aceptan su sacrificio. Más adelante surge una barrera de espinas. Cuando Tenma se dispone a destruirla, Junkers lo detiene, explicando que la prueba no se trata de fuerza bruta. Entonces Curtis decide usar su propio cuerpo para abrir paso a sus compañeros. A pesar de que esto lo destruye, Junkers presencia cómo otro amigo se sacrifica. Tenma se apresura a colocar el oricalco en el núcleo del barco, pero Junkers le dice que esa es su misión. El Pegaso le entrega la piedra al lobo, quien la coloca en el cúmulo de energía y comienza a ser consumido. Pero recibe la ayuda de Blériot de León Menor y de los cosmos de Douglas de Osa y Curtis de Hydra, que unen sus fuerzas con la energía del barco de la esperanza. La batalla entre Sísifo de Sagitario y Iacos de Garuda es impresionante. Junkers de Lobo está a punto de caer ante el poder del barco, pero siente la ayuda de Blériot, Douglas y Curtis. Entonces, los cuerpos de los caballeros de bronce desaparecen junto con todos los peligros que los rodeaban. Al principio, nada parece haber cambiado, lo que lleva a Yato de Unicornio a pensar que todo fue en vano. Sin embargo, de repente aparecen varios espíritus que trabajan en el barco, y al fondo se ven Junkers, Blériot, Curtis y Douglas conversando tranquilamente. Yato corre hacia ellos, pero se da cuenta que ya están muertos, sin volver jamás, pero ellos solo sonríen y desaparecen, al igual que los demás espíritus. El barco comienza a elevarse, dejando asombrados a todos los soldados del santuario. Sísifo le dice a Iacos que ese es el poder de los lazos entre los caballeros. Iacos se ríe y responde que es algo muy hermoso, pero que pertenecen a la tierra firme, y apunta los cañones de su nave hacia el barco. La acción regresa a Lost Canvas. Sísifo demuestra a Iacos el poder del barco de la esperanza, afirmando que la fuerza de los lazos entre los caballeros hizo todo eso posible. El espectro queda atónito al ver que el viejo barco de madera ahora resplandece como oro. En ese momento se ve a Tenma empuñando una bandera con el emblema de Atenea. El Pegaso le pide a Yato que dirija el barco, admitiendo que si él lo hiciera, probablemente lo estrellaría contra una pared. Aunque duda, el unicornio acepta. Iacos decide contraatacar, mostrando lo que él considera verdaderos lazos. Llama a uno de sus subordinados y le arrebata el alma, matando al espectro. Utiliza entonces el poder de su propio soldado para lanzar la técnica Conquistador de Indra. Un rayo ardiente es disparado, pasando cerca del barco que vuela por los cielos, pero el rayo se descompone en muchos otros, como una lluvia de plumas flameantes devastadoras. Cuando los rayos estaban a punto de impactar el barco, aparece Sísifo, quien con miles de flechas de luz evita cualquier impacto, haciendo que él y Iacos queden nuevamente frente a frente. Iacos y Sísifo se encaran, y la batalla ahora parece inevitable. Sin embargo, el juez se burla del barco de la esperanza, haciendo que Yato pierda la concentración y provoque que el caballero de bronce pilote la nave de manera desastrosa. Yato pierde la confianza debido a las palabras del juez del mundo de los muertos, quien afirma tener control absoluto sobre su tripulación, desde sus cuerpos hasta sus almas, haciendo que cualquier error se pague con la muerte. En ese momento se ve a la tripulación trabajando, e incluso a algunas sacerdotisas atendiendo a Violet, que aún permanece inconsciente.
Ayacos ataca entonces y Sísifo defiende el barco de la esperanza junto a Tenma, quien repele parte del poder de los espectros con sus meteoros, aunque el barco termina siendo alcanzado. Ayacos explica esto como una falla provocada por la inestabilidad de la nave, resultado de la incompetencia de su tripulación. Yato se desespera al oír esto y entra en pánico, pero las almas de los caballeros de bronce vuelven a ayudarlo. Al escuchar a Junkers decir que lo que siempre admiraron de Yato es que da lo mejor de sí en los peores momentos, el unicornio recupera la confianza, haciendo que el barco de la esperanza se estabilice por completo. Sísifo anuncia que, ya que el poder de ambos barcos es equivalente, ahora los caballeros superarán a los espectros. Ayacos estalla de furia ante la superioridad del barco de la esperanza. Incapaz de aceptar estar por debajo en la batalla, el espectro genera llamas que incendian su propio barco. Utiliza ese fuego como arma para atacar el barco de la esperanza e intentar partirlo en dos. Pero Yato maniobra y evita el desastre. Los caballeros de Atenea comprenden que Ayacos solo buscaba imponerse en la batalla para alimentar su orgullo y obtener una ventaja en velocidad para atacar. Eso es exactamente lo que Ayacos intenta con su barco en llamas. Se lanza contra el barco de la esperanza, pero justo cuando iba a impactarlo de lleno, Sísifo detiene la caída de la embarcación del espectro con sus propias manos. En ese momento, Ayacos se divierte anunciando la muerte de los subordinados de Sísifo, lo que enfurece aún más al Caballero de Oro al ver a los subordinados de Ayacos morir incapaces de soportar las llamas que el propio juez producía en su nave. Ayacos invita a Sísifo a abandonar el barco de la esperanza, pero por supuesto Sísifo se niega, gracias a las palabras de Tenma, quien le dice que ellos pueden encargarse del barco y que puede confiarles eso, ya que es un gran líder, el Caballero de Oro. Comprendiendo que solo siendo libre podría vencer a Ayacos, utiliza una nueva técnica, impulso de la luz de Quirón, Quirón de la raza de los centauros que dio origen al mito de Sagitario. Con ello, las llamas de Ayacos se extinguen y el barco de las tinieblas queda atrás. Ahora, el Caballero de Oro de Sagitario demuestra quién pertenece verdaderamente a la Tierra, revelando lo que significa actuar como un líder. Todos los subordinados de Ayacos quedan atónitos al ver que Sísifo ha apagado el fuego que dominaba el barco de las tinieblas, salvando así sus vidas. Tenma y Yato también quedan impresionados por el poder y el honor del Caballero de Oro de Sagitario. Ayacos declara entonces que no le importan sus subordinados y los compara con bestias que solo funcionan a base de latigazos. Todos quedan horrorizados por la crueldad del juez, quien vuelve a lanzar su barco contra el barco de la esperanza. Sin embargo, es el barco de las tinieblas el que sufre al chocar contra la imagen de Nike, la diosa de la victoria, en la proa de la nave. Los subordinados de Ayacos quedan paralizados, lo que hace perder la paciencia al espectro, llevándolo a usar nuevamente su técnica. Ayacos derriba su propio barco ante los ojos incrédulos de Yusuriha, quien ayudaba a Regulus, que había quedado inconsciente tras su combate con Violet, sorprendido por la rápida llegada de Ayacos al lugar. Ambos concluyen que la batalla debe estar desarrollándose entre Sísifo y Ayacos, ya que Regulus reconoce el cosmo de Sísifo y Violet ya había anunciado la llegada del juez. Aún así, temen por Sísifo debido al inmenso poder de Ayacos. Ahora en tierra firme, Sísifo y Ayacos se enfrentan cara a cara. Ayacos declara que, ya que aquel barco no le servía más, se deshizo de él. La lucha entre ambos está a punto de estallar. Sísifo aparece sobre un peñasco y observa a un niño que vela una tumba junto a la armadura de oro de Leo. Sísifo pregunta dónde se encuentra el portador de esa armadura, pero el niño responde que el dueño de ese Leo ha estado en esa tumba desde hace mucho tiempo y que allí permanecerá para siempre. Entonces el niño se revela como Regulus y ataca a Sísifo creyendo que quiere llevarse la armadura. Sin embargo, Sagitario lo abraza con sus alas doradas, demostrando que protegerá al joven Regulus. Todo esto no es más que un recuerdo del Caballero de Leo que, en brazos de Yusuriha, aguarda el desenlace de la batalla. Las embarcaciones yacen en tierra, pero Tenma y Yato están a salvo. Sísifo y Ayacos combaten, pero el espectro desprecia al Caballero de Oro, considerándolo ingenuo. Ayacos marca una X en el suelo, afirmando que allí será la tumba de Sísifo. El Caballero de Oro de Sagitario decide luchar y dispara una flecha de luz contra Ayacos, quien se defiende utilizando a uno de sus subordinados. Sísifo se enfurece, mientras Ayacos se divierte diciendo que para eso sirven sus subordinados. En ese momento, Ayacos utiliza su nueva técnica, Resplandor de la Muerte Galáctica, que quema a Sísifo desde el interior. Luego lo arrastra y emplea el vuelo de Garuda para arrojarlo sobre la marca de la X, lanzando violentamente al Caballero de Oro contra el suelo. Ayacos anuncia que hará lo mismo con los subordinados de Sísifo.
Pero el caballero de Sagitario reaparece y declara que Aiakos no pondrá sus manos inmundas sobre nada que él esté protegiendo. La batalla entre Sísifo y Aiakos es devastadora. Tras recibir 2 golpes directos del juez, Sísifo aún permanece en pie, pero Aiakos advierte que los efectos posteriores de su poderoso resplandor de la muerte galáctica son mucho peores y que la muerte de Sísifo está cercana. El caballero de oro de Sagitario parece no preocuparse y responde que Aiakos destruirá todo lo que él protege. Sísifo explica que no es más que un escudo para Atenea, al igual que sus compañeros de batalla. De pronto, con sus propios dedos, Sísifo hiere sus ojos y se arranca la vista. Aiakos se burla, señalando que su resplandor de la muerte galáctica no ataca la visión, sino el cerebro, pero Sísifo aclara que no se cegó para evitar el ataque, sino para elevar su cosmo hasta alcanzar el 8º sentido. Aiakos ignora sus palabras y ataca, pero entonces siente el cosmo sereno y poderoso del caballero de oro de Sagitario, lo que despierta a Tenma. El juez considera aquello repugnante y comprende que su enemigo no está solo, sino acompañado por sus camaradas. Entonces, Sísifo lanza un simple ataque de energía y hiere mortalmente al juez. Antes de caer, Aiakos finalmente comprende lo que Sísifo quería decir, pero ya es demasiado tarde. El espectro cae ante el exhausto Sísifo, aunque no muere de inmediato. Después de ascender al Lost Canvas utilizando el barco de la Esperanza, los caballeros de Atenea intentan abrir el portal cuando aparece Faraón de Esfinge, de la estrella celestial salvaje. El espectro explica que ese portal solo puede ser abierto por un corazón verdadero, ya que forma parte del propio Hades, y únicamente se abrirá al contacto con un corazón puro. Faraón se encuentra allí para juzgar este requisito mediante su balanza. El espectro lanza entonces su técnica Balanza de la Maldición y arranca el corazón de un caballero. Sin embargo, al pesarlo, el corazón se desequilibra y pesa más que la pluma de Maat, provocando que el cuerpo y el alma del caballero sean quemados. Faraón se burla de la lealtad de los caballeros de Atenea, enfureciendo a la diosa, quien se dispone a someterse ella misma a la prueba. Tenma no lo permite y comienza a tener su corazón extraído. En otro lugar, Aiakos se despide de Violet, soltando su cabello al viento. Poco después aparece Kagaho de Venu, quien ha llegado para castigar al ex juez. Aiakos reconoce entonces a Kagaho como el nuevo señor de las llamas negras y el nuevo juez del infierno. Kagaho destruye la surpliz de Aiakos con su corona Blast y declara que el hombre que un día comandó la muerte no puede ser castigado únicamente con ella, por lo que será condenado a vivir el resto de su vida como un humano. Kagaho de Venu se despide de Aiakos pronunciando el verdadero nombre del ex juez, Suikyo, para total sorpresa del derrotado. De vuelta al campo de batalla, en el barco de la Esperanza y frente al portal del Lost Canvas, Tenma es detenido por Sísifo, quien explica que esa prueba no debe ser superada ni por Atenea ni por Tenma, sino por él. El caballero de oro extrae su propio corazón y se lo ofrece a Faraón, quien lo coloca en la balanza y se sorprende al ver que el corazón permanece en perfecto equilibrio. El espectro considera aquello una mentira e intenta atacar, pero Sagitario, demostrando su fe absoluta en Atenea, lo destruye con facilidad, provocando que el portal finalmente se abra. Habilidades. Como caballero de oro, Sísifo posee la capacidad de desplazarse a la velocidad de la luz, lo que le permite moverse en cuestión de segundos. Además, su armadura de oro le otorga una enorme resistencia al frío, incluso frente al más extremo de ellos, conocido como el cero absoluto. Gracias a sus alas puede planear o volar tras realizar grandes saltos. Incluso es posible utilizarlas como medio defensivo, bloqueando una cantidad considerable de ataques enemigos. Sísifo era reconocido como el caballero de oro más poderoso de su generación. Técnicas. Impulso de la luz de Quirón. Kairan no Hikari Imparusu. Sísifo, al quemar su cosmo, crea un gigantesco torbellino de viento dorado que se transforma en una auténtica tormenta. El caballero de Sagitario puede lanzar esta técnica sobre una amplia área o concentrarla en un único punto, aumentando su poder y volviéndola letal. Sísifo de Sagitario utilizó esta técnica para extinguir las llamas creadas por Aiakos de Garuda, cuando éste intentaba destruir el navío impulsado por el Oricalco, el cual sería utilizado por los caballeros de Atenea para invadir el Lost Canvas en el cielo y enfrentar al emperador Hades. Tempestad de Quirón, Chiron Stilad. La tempestad de Quirón es una técnica que Sísifo utiliza en su Gaiden. Al batir las alas de su armadura, genera una gran tormenta de viento que lanza al oponente a gran distancia, similar a la tormenta nebulosa de Shun de Andrómeda. Sísifo empleó esta técnica contra Aspros de Géminis y Asgard de Tauro. Curiosidades.
La versión Sapuri de su armadura fue creada para satisfacer a los fans que deseaban ver esta versión alternativa de la armadura de Sagitario. En el mundo de los sueños puede observarse su lealtad absoluta hacia Atenea, protegiéndola incluso después de la muerte, lo que explica por qué Sagitario siempre aparece para rescatar a la diosa en los momentos de mayor crisis. Sísifo aprendió de su hermano el don de conectarse con la naturaleza, dominando así todas las habilidades relacionadas con ella que Ilias poseía. Gracias a ese aprendizaje, Sísifo desarrolló el poder de conectarse con la naturaleza y controlar todo aquello que forma parte de ella. Y así concluye la historia completa de Sísifo de Sagitario, uno de los caballeros de oro más nobles, leales y poderosos de Saint Seiya, The Lost Canvas, un guerrero que jamás luchó por orgullo, sino por proteger a Atenea, a sus compañeros y el futuro que todos compartían. Si este video te gustó, déjame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia del universo de Saint Seiya. También te invito a que me sigas en Instagram y Facebook como Sakanim Channel, donde subo más contenido, noticias y curiosidades del mundo del anime. Y ahora dime tú, ¿qué caballero quieres que cuente en el próximo video? Déjalo en los comentarios que estaré leyendo todos. Nos vemos en la próxima batalla, caballeros de Atenea.